continuación vamos a presentar a Javier Pinto, que es investigador de la Universidad de Valladolid, doctor en física, experto en nanomateriales y ha trabajado en fabricar materiales para el tratamiento de aguas contaminadas por vertidos de petróleo y metales pesados, entre otras muchas cosas. Quiero que le deis un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días. Y bueno, Raquel ha traído deportistas, yo he traído algunos materiales para mostraros. No llenan lo mismo el escenario, pero algo es algo. Bueno, yo he venido a hablaros de materiales. Y igual que el resto de ponentes, voy a tratar de imaginar cómo puede ser el futuro en este campo de la ciencia. En concreto, voy a mostraros algunos ejemplos de cómo la ciencia de materiales puede cambiar nuestras vidas y nuestro mundo en los próximos años. La primera pregunta que podríamos hacernos es ¿qué es un material o por qué la ciencia de materiales es importante? Un material, básicamente, es la sustancia de la que compone cualquiera de los objetos que nos rodea. Es también la respuesta a la pregunta de qué está hecho. Por ejemplo, las sillas pueden estar hechas de madera, las ventanas de cristal, los tornillos de acero, los cables de cobre, nuestras casas de ladrillos o hormigón. Pero lo importante es elegir el material apropiado para cada aplicación, ya que cada material tiene unas propiedades específicas que lo hacen apto para algunas aplicaciones y completamente inapropiado para otras. Por ejemplo, el cristal es idóneo para hacer ventanas, ya que es transparente, pero a nadie se le ocurriría hacer la carrocería de un coche de cristal, ya que al más mínimo impacto se haría añicos. Lo que pasa es que para poder mantener el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, esa gráfica que nos mostró antes Diego, que cada vez es más rápido este desarrollo tecnológico, no basta con los materiales que tenemos en la actualidad. Hace falta materiales con mejores propiedades o nuevos materiales con propiedades nunca vistas para que podamos seguir creciendo a este ritmo. Si pensamos, y la ciencia de materiales es la ciencia que nos va a proporcionar estos nuevos materiales para continuar con nuestro desarrollo tecnológico. Si pensamos en la solución para alguno de los grandes problemas que tiene la humanidad actualmente, en muchos casos lo que estamos buscando son materiales que permitan alcanzar estas soluciones, ya sea porque proporcionen mejores rendimientos que los materiales actuales o porque tengan propiedades nuevas que permitan desarrollar tecnologías más eficaces. Por ejemplo, podemos pensar en materiales que permitan generar electricidad de manera más limpia, que permitan hacer un mejor uso y distribución de la energía. También en el desarrollo de nuevos materiales, como comentaba antes Mónica, puede estar la solución para desarrollar nuevas terapias que permitan encontrar cura para enfermedades que todavía no tienen ningún tipo de tratamiento. También, ¿por qué no?, soñar con nuevos materiales que permitan sustituir al petróleo en la generación de combustible, en la generación de plásticos, materiales que no contaminen o materiales que nos ayuden a limpiar la contaminación que ya hemos producido. Antes de iniciar este paseo por el futuro, quisiera introducir brevemente cuál es mi experiencia en este campo de la ciencia de materiales. Yo principalmente me he dedicado a estudiar las espumas de plástico, que son este tipo de materiales. Están compuestos por una red tridimensional sólida de plástico, que puede ser rígida o puede ser flexible, y innumerables poros o burbujas de aire, huecos, que se suelen llamar poros, que tienen tamaños desde unas cuantas micras hasta a lo mejor algunos milímetros pueden tener. Estos materiales, por todo este contenido de aire, son extraordinariamente ligeros. Si yo puedo levantar a una mano esta pieza, no es porque vaya mucho al gimnasio, sino porque está hecha de una espuma de plástico. Además de su ligereza, esta estructura rellena de aire hace que estos materiales sean muy buenos para resistir impactos, para embalaje de objetos frágiles, que sean buenos para aislamiento térmico o aislamiento acústico o incluso como filtros. Estas múltiples aplicaciones de estos materiales hacen que estén en un montón de objetos que nos rodean en el día a día. Por ejemplo, podemos encontrar espumas de plástico en nuestros colchones, en nuestros cojines, incluso seguramente en las butacas de teatro, en las suelas de nuestras zapatillas deportivas, en filtros de aire de coches y de aspiradores. Podemos encontrar también espumas en las bandejas de los alimentos en el supermercado. En definitiva, están por todas partes. Y bueno, ¿qué es lo que yo he tratado de hacer con estos materiales? Bueno, yo he tratado de reducir el tamaño de estas burbujas de aire, de estos poros, a la escala de unos pocos nanómetros. Y esta palabra, nanómetro, va a aparecer mucho a lo largo de esta charla. Entonces, quiero dedicar unos pequeños momentos a ello. Ya antes Mónica se adelantó un poco al explicar un poco qué era un nanómetro, pero bueno, quiero adentrarme un poco más en este concepto. Ya nos proponía Mónica imaginar un pelo de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, quiero que os imaginéis, que observáis o que cojáis un pelo para hacer este ejercicio. Bueno, de vuestra cabeza, que he visto ya por ahí alguno que iba al de adelante a arrancarle un pelo. Bueno, como veis, es muy fino. De hecho, para verlo en grande, necesitamos usar un microscopio electrónico. Y veremos que tiene un grosor pues, en torno a 80 micras. Entonces, una micra es una distancia muy pequeña. Tanto que haré falta dividir nuestro pelo en 80 partes iguales su grosor para tener una micra.
Pero es que un nanómetro es mucho más pequeño aún, es 1000 veces más pequeño. Tendríamos 80.000 nanómetros en el grosor de nuestro pelo. Imaginaos dividir en 80.000 partes iguales el grosor de nuestro cabello para tener un nanómetro. Es tan pequeño que es difícil hasta imaginarlo. Os podréis preguntar, si un nanómetro es tan poquita cosa, ¿por qué yo quiero hacer los poros de mis espumas de plástico del tamaño de nanómetros? Y bueno, si queréis saber la respuesta, vais a tener que manteneros despiertos hasta el final de la charla. También, con estos materiales, yo he tratado de desarrollar tecnologías para limpiar agua contaminada. Entonces, mientras trabajaba en Italia, desarrollamos una espuma muy parecida a esta, que es flexible, que servía para eliminar el petróleo que se vertía en accidentes en ríos y mares. En concreto, mientras estamos en las últimas fases de desarrollo de esta tecnología, hubo un vertido de petróleo real en un río que pasaba al lado del centro donde trabajaba. Y las autoridades locales nos pidieron ayuda para tratar de atajar sus consecuencias. Y así pudimos comprobar que nuestros materiales funcionaban mejor en una situación real que los materiales comerciales de los que disponía la empresa causante del vertido. De esta manera, ahora esa empresa dispone de nuestros materiales para hacer frente a futuros incidentes y también se está estudiando la posibilidad de comercializar estos materiales para dar una mejor solución a nivel global. Otro de los contaminantes que hemos tratado de limpiar usando espumas han sido los metales pesados, como por ejemplo el plomo o el mercurio. Estos contaminantes, incluso en muy pequeñas cantidades en el agua, pueden generar muy graves daños en los ecosistemas o en nuestra salud. Incluso sus efectos acumulativos pueden causar la muerte. En este caso, lo que hicimos fue coger los residuos del café, después de preparar la bebida, directamente de una cafetería, y los incorporamos a una espuma de plástico. De esta manera fuimos capaces de eliminar estos contaminantes del agua. Bueno, hasta aquí lo que es mi experiencia, y ahora ya vamos a prepararnos para iniciar este intento de camino por el futuro. Isaac Newton, que es uno de los grandes genios de la humanidad, dijo que si él había sido capaz de ver más allá era porque había caminado sobre hombros de gigantes. Con eso se refería a que si él había hecho sus grandes descubrimientos era porque otros científicos antes que él habían pavimentado el camino para que él llegara a sus conclusiones. Lo mismo sucede en la ciencia de materiales. Actualmente, la mayor parte de los materiales que en el futuro podrán cambiar nuestras vidas, muchos de ellos están en los laboratorios. Otros quizás todavía nadie los ha imaginado. Entonces, aquí en los materiales pasa lo mismo que dijo Newton. Es posible que algunos de los materiales que veamos hoy no sean exactamente los mismos que en el futuro cambien nuestras vidas. Pero lo que es seguro es que estos materiales serán los hombros de gigantes sobre los que caminen esos avances. Así ya comenzamos a hablar de los materiales del futuro. Existen innumerables materiales que están actualmente en investigación y que pueden llevar grandes avances para nuestra sociedad. Tantos que podríamos estar hablando días o semanas de ellos. Así que tenemos que centrarnos un poquito en esta charla. Y por eso nuestro camino se va a llamar Cuando la nanotecnología se encontró con Darwin. Y vamos a hablar de materiales que se inspiren o que interaccionen con la vida. Este señor de aquí es Richard Feynman, uno de los grandes físicos del siglo XX, y está considerado como el padre del concepto de la nanotecnología. En una charla que dio el 29 de diciembre de 1959, llamada Hay mucho espacio al fondo, nos propuso cambiar nuestra forma de interaccionar con los materiales. Hasta entonces, la humanidad simplemente había cogido lo que tenía alrededor, materiales ya existentes en la naturaleza, y con medios más o menos avanzados los había modificado, los había cortado, fundido, mezclado, para dar lugar a los materiales que hoy en día conocemos. Pero esto nos limita a las propiedades de los materiales que encontramos en nuestro alrededor. Feynman lo que propone es cambiar completamente la forma de pensar acerca de materiales. Él dice que las leyes de la física no impiden que la materia se pueda manipular átomo a átomo. De esta forma, cambiando las reglas del juego, las posibilidades son infinitas. Si partimos del elemento básico de los materiales, los átomos, aquí representados por piezas de Lego, las posibilidades que podemos construir a nuestro alrededor son infinitas, son limitadas por nuestra imaginación. Así, podemos ser capaces de construir nuevos materiales con propiedades nunca antes vistas, o elegir qué propiedades queremos dotar a un material para una aplicación determinada. Pero es que esa estrategia, en el fondo, no es tan nueva. No es la que ha propuesto Feynman en el 59. Esta estrategia, la vida, más o menos, la lleva siguiendo en la evolución durante 4.000 millones de años. A partir de células individuales se pueden generar cosas tan complejas como el cerebro humano del que nos hablaban antes. Entonces, dado que la vida nos lleva todos estos miles de años de ventajas, miles de millones de años de ventaja, podemos tomar ejemplo de ella para empezar a desarrollar materiales con la nanotecnología. Así, por ejemplo, podemos comenzar a hablar partiendo de la flor de loto, las hojas de la flor de loto. Esta planta, que se puede encontrar en estanques, tiene una particularidad muy característica, y es que sus hojas no se mojan. Si depositáis una gota de agua sobre las hojas de la flor de loto, la gota de agua permanece de una forma casi esférica
y rueda hasta salirse de la hoja. Además, esto permite que la hoja se autolimpie. Si tiene polvo en la superficie, cae una gota cuando llueve, la gota rueda, se lleva el polvo y la hoja queda limpia. Esto sería genial tenerlo en nuestro día a día, que nuestra ropa no se manche, que en nuestra casa los suelos no se ensucien, que nuestro coche no haya prácticamente ni que limpiarlo. Y bueno, pues entonces hay que estudiar cómo llega esto a la naturaleza para tratar de reproducirlo. Si nos acercamos muy cerca a la superficie de estas hojas, encontramos este tipo de estructuras. Tenemos como unos montículos del tamaño de unas pocas micras, recubiertos de una especie de rugosidad o de pelillos del tamaño de unos pocos nanómetros. Esta doble rugosidad lo que consigue es que las gotas de agua, en vez de extenderse mojando la superficie, se queden como flotando sobre ella y así puedan rodar hasta abandonar la hoja. Entonces, bueno, pues tenemos una estructura con cosas micrométricas, nanométricas. Vamos a intentar reproducirla con la nanotecnología. Y, de hecho, se están consiguiendo ya cosas muy interesantes. Es posible crear estructuras similares con montículos del tamaño de micras y recubrirlas con partículas del tamaño de nanómetros para darle ese aspecto rugoso. También es posible combinar el uso de nanopartículas con el uso de tecnología láser para conseguir este tipo de superficies. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un plástico que le hemos incorporado nanopartículas y le hemos hecho después un tratamiento láser. Y en todo el área blanca, lo que se ha conseguido es que haya este tipo de estructura. Como ves, el agua sale completamente repelida de esta zona blanca, tratada con láser y nanopartículas. También, siguiendo con las plantas, sabemos que las hojas de los árboles, las plantas en general, son capaces de absorber y de convertir el CO2 en oxígeno y materia orgánica. El CO2 o dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero y nuestra tecnología, nuestra industria cada vez genera más de este gas. Las plantas son capaces de eliminarlo por completo y de esta manera estamos ayudando a incrementar la temperatura del planeta, el famoso calentamiento global. Entonces, sería ideal si fuéramos capaces de reproducir lo que hacen las plantas, que solo con la energía del sol son capaces de eliminar este gas y convertirlo en cosas más prácticas. Y, de hecho, hay estudios en los que está empezando a lograr este proceso. Usando nanopartículas de oro, de paladio, son partículas con tamaños, como podéis ver, de 10, 20 nanómetros, es posible interaccionar con este gas. Y es posible, con tan solo un pequeño aporte de energía que puede llegar del sol, descomponer este gas entre otros productos. Entonces, podríamos pensar que en unos años, en el futuro, quizás sea posible coger la contaminación que generamos y con tan solo la energía del sol y el uso apropiado de nanopartículas específicas, generar algo como puede ser el combustible de nuestros coches. Llegamos ahora a uno de los materiales estrella de la nanotecnología, el grafeno. Es un material que está compuesto por una única lámina de átomos de carbono que se organizan de esta forma, formando esos hexágonos, y que entonces tiene dimensiones realmente muy pequeñas. El espesor de este material es menor de 1 nanómetro y su ancho y su largo puede ser desde decenas de nanómetros hasta algunas micras. Este material presenta propiedades asombrosas. Tiene una resistencia mecánica mayor que el acero, conduce electricidad mejor prácticamente que nada que conozcamos. Además, es posible usarlo para sensor de sustancias orgánicas, para interaccionar con el ADN, tiene un montón de aplicaciones. Entre ellas, una de las más interesantes que he encontrado es esta. Es el uso de láminas de grafeno que están estudiando varios grupos de investigación para retinas artificiales. El grafeno también es capaz de convertir, en algunos casos particulares, la luz solar en electricidad. O sea, podría funcionar como un detector, directamente como una retina. Y además, el grafeno parece ser biocompatible. Interacciona bien con las cosas vivas, no las causa daño. Entonces, hay algunos grupos que están trabajando en utilizar láminas de grafeno como un conector entre una cámara externa y el nervio óptico. De esta manera, se espera que pacientes con ceguera, que tengan todavía la función del nervio óptico funcionando, puedan recobrar parcialmente la vista. Otro de los materiales estrella de la nanotecnología son los nanotubos de carbono. Si os fijáis bien en la imagen, os puede recordar un poco al grafeno. Y es que, en el fondo, casi podríamos decir que un nanotubo de carbono es una lámina de grafeno enrollada sobre sí misma. Comparte con el grafeno excelentes propiedades mecánicas, conduce muy bien la electricidad, se está estudiando su uso para hacer pilas de hidrógeno y es capaz de absorber hidrógeno en su interior. Y, bueno, el tamaño también es muy pequeño. Pueden ser entre 5 o 10 nanómetros de espesor y varias micras, incluso algunos hasta 1 milímetro de longitud. Para hacernos una idea, de nuevo, de los tamaños que estamos hablando, podemos imaginar que este bolígrafo convencional, fuera un nanotubo de carbono, con tan solo 5 nanómetros de espesor. En ese caso, tendríamos que el edificio completo del Teatro Calderón no sería más que una minúscula partícula de polvo que no podríamos distinguir a simple vista.
Entonces es algo realmente muy, muy pequeño. Y sus aplicaciones, pues una de tantas que tiene, que me parece muy, muy interesante, es la siguiente. Aquí tenemos 2 rodajas de la médula espinal de un ratón. Se han cortado y se han puesto en una superficie donde las células, las neuronas, pueden sobrevivir y proliferar. Lo que tenemos es que, pasado cierto tiempo, a partir de esas 2 rodajas de médula espinal han crecido algunas conexiones, unas poquitas. ¿Qué sucede si debajo de estas rodajas de médula espinal colocamos nanotubos de carbono? Bueno, sucede lo siguiente. La cantidad de conexiones que se generan es muchísimo superior, es muy, muy, muy grande. Están prácticamente conectadas por todos lados. Y esto es porque los nanotubos de carbono interaccionan con las neuronas, permiten que crezcan sobre ellos y permiten que se comuniquen. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, en el caso de arriba, si estimulamos una de las 2 rodajas de esta médula espinal, la otra no se entera. No hay conexión, no hay comunicación. Pero en el segundo caso, cuando estimulamos una de las 2 rodajas de la médula espinal, la otra responde en sincronía. Quiere decir, hemos sido capaces de comunicar 2 trozos de médula espinal que han sido desconectados previamente. Quizás en el futuro este tipo de tecnologías o las que crezcan a partir de ellas nos permitan encontrar una cura para algunas lesiones medulares. Pero todos estos posibles avances médicos, todos estos posibles mejoras en nuestra vida, que no tengamos que limpiar el coche, estas cosas, quizás no tengan mucho sentido si antes no somos capaces de hacer algo contra el cambio climático, contra el calentamiento global. Habréis visto en las últimas semanas que ha habido una sucesión de huracanes potentísimos en el Caribe, incluso que se esperan algunos más, y esto no es muy normal. Tampoco es muy normal la sequía en la que está entrando España. Todas estas cosas probablemente sean consecuencia de este cambio climático, y si no hacemos nada van a ir a peor. Entonces, más o menos, que todos los planetas del mundo, que todos los líderes mundiales, excepto algunos, se han puesto de acuerdo en el Protocolo de Kioto y en el Acuerdo de París que la forma de combatir esto, al menos el primer paso, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono del que hablábamos antes. ¿Cómo se puede hacer esto? Podemos, por un lado, generar energías más limpias, que no contaminen para producir energías renovables. Y también podemos reducir el uso de esa energía para generar menos dióxido de carbono, hacer un uso de energía más responsable. Por ejemplo, la Unión Europea se ha planteado como objetivos que para 2020 hayamos reducido un 20% el nivel de emisiones de dióxido de carbono con respecto a los niveles que había en 1990. Para 2030 se pretende una reducción del 40% y para 2050 una reducción de hasta el 95%. Pensando en formas de ahorrar energía, podríamos llegar al aislamiento térmico. Se estima que en toda la Unión Europea hasta un 13% de la energía que se consume se dedica a la climatización de nuestros hogares. Y que además, simplemente optimizando cómo nos aislamos térmicamente del frío o del calor, se podría reducir hasta un 75% este consumo energético. Entonces, si pensamos desarrollar con nanotecnología un aislante térmico mejor aún que los que existen en la actualidad, podríamos hacer un gran favor a la lucha contra el cambio climático. Entonces, volvemos a la naturaleza y vemos cómo se protege la naturaleza del frío. Sabemos que los animales erizan el pelo para crear una capa de aire entre el exterior y ellos. Y si nos vamos a climas extremos, tenemos que los osos polares, además de esta capa de aire entre los pelos, tienen pelos huecos para tener microburbujas de aire dentro de cada pelo que también les aíslan del frío. Esa estrategia para hacer materiales aislantes ya la habíamos visto antes, hablando de las espumas, y sabemos que da lugar a materiales muy ligeros. Pero es que además estos materiales tan ligeros es posible hacer que sean muy resistentes. Ahí tenemos un aerogel, que es un material muy parecido a las espumas plásticas que hemos hablado antes, pero con la particularidad de que tiene más de un 90, incluso un 99% de aire en su interior. O sea, es prácticamente aire, a veces se llama humo congelado. Pero es que puede ser bastante resistente. Tenemos ahí que ese aerogel, que es prácticamente nada de materia, es capaz de soportar el peso de un ladrillo de 2,5 kilogramos. Y además, si ponemos este aerogel entre una llama y una flor, la flor no sufre daños por el calor. Hemos llegado a un aislante térmico excepcional. Pero aquí el truco no está en solo poner aire en medio. Aquí hemos tenido que ir un paso más allá que la evolución. Básicamente, el secreto de los aerogeles o de las espumas de plástico, que también presentan este tipo de cualidades de aislamiento térmico excepcionales, está en el tamaño de los poros. Cuando tenemos poros o huecos de aire del tamaño de unos pocos nanómetros, alcanzamos este superaislamiento térmico. Para que vamos a recordar de qué tamaño estamos hablando,
Esta pieza de aquí es una espuma de plástico con poros de tamaño nanométrico. En concreto, este pedacito, bastante pequeño, en su interior tiene nada más y nada menos que 6.000 billones de poros. Y vamos a ver qué sucede en estos 6.000 billones de poros para que estos materiales sean tan buenos aislantes térmicos. Lo que ocurre es esto. Básicamente, las esferas azules son las moléculas de aire que están atrapadas dentro de estas espumas o estos aerogeles. Lo que sucede es que cuando estas moléculas de aire están dentro de unos poros muy grandes, como pueden ser de los aislantes térmicos actuales, estas moléculas son capaces de moverse libremente, interaccionar entre ellas, transmitir energía y de esa manera conducir el calor. Entonces, aunque ponemos mucho aire dentro, que es muy buen aislante térmico, no es suficiente para alcanzar estas propiedades tan buenas del aislamiento térmico. ¿Qué pasa cuando nuestros poros son del tamaño de unos nanómetros? Estas moléculas de aire se quedan atrapadas. No son capaces de moverse tanto, no son capaces de interaccionar entre ellas y, por tanto, no son capaces de transmitir calor. De esta forma, podemos llegar a alcanzar materiales aislantes que sean prácticamente solo aire, un 99% aire, y que además todo ese aire no sea capaz de conducir prácticamente en absoluto el calor. Pero es que además la reducción del tamaño de los poros tiene otra propiedad muy interesante. Cuando tenemos poros ya bastante pequeños, de 200, 300 nanómetros, que son las mismas dimensiones que la longitud de la onda de la luz visible, que está en unos cientos de nanómetros, lo que ocurre es que estos materiales son opacos. Son como este que os he enseñado aquí, que tiene tamaño de poro de 200 nanómetros. Pero, ¿qué ocurre cuando reducimos más aún el tamaño? ¿Qué ocurre cuando nos vamos a 40 o a 14 nanómetros en el tamaño de estos poros? Bueno, pues estos materiales comienzan a convertirse en transparentes. Así, con el desarrollo de estos materiales, en los próximos años podremos ser capaces de crear ventanas de plástico que no solo sean perfectamente transparentes, sino que además sean unos idóneos aislantes térmicos. Así, incluso aquí en Castilla, con el frío que hace en invierno, podemos tener edificios completamente acristalados sin preocuparnos de la factura del gas o la electricidad. Y bueno, hasta aquí ha llegado este paseo por nuestro posible futuro. Yo estoy convencido de que algunos de estos materiales van a ser los materiales de nuestro futuro y, sobre todo, de que sean los materiales de un futuro mejor. Muchas gracias.